Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Haciéndole la promesa a un amigo sobre los libros que consideraba importantes, que han sido importantes para mí o para otras personas con las cuales suelo interactuar, le prometí que iba a hacer un listado de los libros que considero necesarios para la lectura. Pero resulta ser que cuando me puse a tratar de hacer la lista, aparecían varias formas de leer y no existe un solo tipo de lector. Por esto me di a la tarea de hacer diferentes listas en función de cada tipo de lector. Cumpliendo la promesa que hice, empiezo por Crimen y Castigo. Así que comencemos. La vieja, como siempre, llevaba la cabeza descubierta. Sus raros cabellos, aclarados por las canas incipientes, empapados en aceite, como de costumbre, estaban recogidos en una trenza ratonera y sujetos con un peine roto de cuerno que le asomaba por la nuca. Debido a su baja estatura, el golpe la alcanzó en plena coronilla. Gritó, aunque muy débilmente, y de repente se derrumbó. Si bien aún tuvo tiempo de llevarse las manos a la cabeza. Aún sujetaba la prenda en una mano. Entonces Raskolnikov volvió a golpear, una vez, dos veces, las dos con el lomo y las dos en la coronilla. La sangre manó como de un vaso volcado y el cuerpo se derrumbó. Quedó tendido boca arriba. Raskolnikov dio un paso atrás, dejó que su víctima cayera e inmediatamente se inclinó sobre su rostro. Ya estaba muerta. Tenía los ojos desencajados, como si quisieran salírsele de las órbitas, y la frente y toda la cara estaban contraídas y deformadas por un espasmo. Esta es la primera y la más conocida de las grandes novelas de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Una novela monumental, llena de reflexiones humanas, morales y filosóficas sobre el papel del ser humano como individuo y su papel en la sociedad. Como libro, se publicó por primera vez en 1867 en San Petersburgo, en una edición independiente de 2 tomos. Pero su gestación fue muy diferente, pues había sido publicada por entregas en la revista Ruski Vestnik, que me disculpen los que saben ruso, El Mensajero Ruso era como se llamaba la revista. Apareció este texto entre enero y diciembre del año anterior. En esta edición de 1867, Dostoyevsky hizo numerosas correcciones formales y estilísticas de los capítulos publicados por entrega en aquella revista y abrevió varios pasajes. Y más que nada, realizó un cambio fundamental. Modificó la distribución de las partes y capítulos de la obra de forma que en la revista Ruski Vestnik la novela apareció dividida en 3 partes y en esta primera edición en forma de libro la reestructura en 6 partes y un epílogo, tal y como la conocemos hoy. Lo del epílogo es importante y más adelante lo explicaré. Aún con todos estos cambios y correcciones para el libro e incluso con los cambios introducidos en otra posterior, en 1877, que de hecho es la última edición publicada estando vivo Dostoyevsky, la novela nunca se ha librado del todo de varias inconsistencias y contradicciones que se pueden detectar en el texto. Hablamos de confusiones cronológicas y despistes que, por cierto, no eran nada raros en Dostoyevsky. Y también algún tipo de cambio de nombre de personajes que se nombran de una forma al principio y después cambian repentinamente de nombre. Si escribes novelas, sabes lo difícil que es estructurar una novela. Hay quien escribe de forma lineal, pero otros hacemos trucos como escribir en función de escenas fundamentales para dirigirnos hacia ella, sin las cuales no es posible la existencia de la historia que estamos contando. Pero
Ya sea que lo hagas de forma lineal, que escribas de forma lineal o de otra forma, la escritura obliga a regresar constantemente sobre lo escrito para que el todo tenga una coherencia. A veces debes cambiar hechos, escenas o borrar pasajes enteros porque son inconsistentes con otros fragmentos que sí consideras ya definitivos y que no van a cambiar. Por eso es de admirar el proceso de gestación de Crimen y Castigo. En 1865, dos editores habían rechazado el manuscrito de lo que era el inicio de esta novela. Era una obra en la que el autor ruso estaba trabajando que se titulaba Los borrachos. No voy a atreverme a decirlo en ruso. Tras las negativas de estos dos editores, Dostoyevski desechó el manuscrito y terminó incorporándola a lo que luego sería Crimen y Castigo. Suma a esto que Dostoyevski estaba ahogado por deudas, unas propias y otras heredadas de la muerte de su hermano. Dostoyevski no era partidario de escribir por entregas. Negó hasta el último momento pasar por esa experiencia hasta que se dio cuenta que era una manera de poder afrontar el gran problema financiero que tenía. Aunque nunca fue ni cómoda ni sencilla esta relación con el editor de la revista por problemas de comunicación entre el autor y el editor, Dostoyevski publicó en Rosky Vestnik hasta su muerte. Y para comprender la importancia del compromiso que asumió con esta revista, en las páginas de ella nacieron novelitas de nada, como El Idiota, Los Demonios y Los Hermanos Karamazov. Así que pensemos un poco lo que significa esta hazaña. De un relato inicial titulado Los Borrachos, escrito en primera persona en forma de confesión del protagonista Vasily, quien aún no tenía apellido, poco después de haber cometido el crimen, el autor ruso le dio la vuelta y escribió una de sus mejores novelas, que además iba escribiendo cada capítulo tras haber sido publicado el anterior en la revista. De aquel relato inicial rechazado por dos editores y muy insatisfecho con el resultado de esa primera redacción, Dostoyevski, sin pensarlo demasiado, reescribió íntegramente toda la historia, optando por la tercera persona, creando más personajes y aumentando escenas narradas y, en definitiva, en una extensión mucho mayor de la obra, creando la inmensa novela que hoy aún se estudia en escuelas de psicología. Raskolnikov no estaba habituado a las multitudes y, como ya se ha dicho, evitaba la vida social, especialmente en los últimos tiempos. Pero ahora, de pronto, se sentía impelido a acercarse a la gente. Algo insólito parecía estarle pasando, algo que lo llevaba a experimentar una especie de afán de compañía. Estaba agotado después de un largo mes de intensa melancolía y lúgubre excitación, y le apetecía reposar, aunque no fuera más que un minuto, en un mundo distinto, el que fuese, y a pesar de la suciedad del ambiente, se encontraba muy a gusto en aquella taberna. Estas peculiares circunstancias del dilatado y confuso proceso de gestación de Crimen y Castigo pasaron a la escritura de la novela, que a menudo adolece de una redacción apresurada, por momentos furiosa, algo que encontramos muy repetido en otros textos de Dostoyevski. Y uno se pregunta, ¿cómo un texto con estas inconsistencias y errores de atención o falta de revisión del propio autor puede ser considerada como una de las grandes novelas de la literatura? A ver, vayamos por partes. ¿Qué cuenta Crimen y Castigo? Hablamos de la historia de un asesino, pero no de cualquier asesino. Raskolnikov es un joven de 23 años, inteligente, cultivado y muy bien parecido. En la novela se dice extremadamente bien parecido. Pero descuida su apariencia personal, aparece a ratos como un indigente, es apático, indolente con sus estudios y por momentos tiene una cierta fobia social. Es, empero, un chico normal, un amigo de sus amigos, un ser humano que se conmueve y se sacrifica frente al sufrimiento de los demás. Vive en una pensión de San Petersburgo,
donde ayuda a todo el que puede, aunque él tiene motivos propios de sufrimiento para dejar de pensar en los demás. De la noche a la mañana se convierte en un asesino despiadado y cruel, tras robar y matar a una sórdida y desagradable usurera, muy desagradable además, ayudando a los demás con lo robado. Quiero decir, lo que robó de esta vieja usurera, él después lo utiliza para ayudar a las personas que lo pasan mal a su alrededor, y que a sus ojos todo esto que él hace justifica su crimen. Sin embargo, ese crimen es un hecho que él mismo termina odiando, y eso lo esclaviza durante toda la novela. Para los que ya han leído la novela, estarán de acuerdo conmigo en que Raskolnikov es un personaje bastante entrañable. Es imposible odiarlo cuando conocemos cómo hace todo para mantener a su familia. Podemos, eso sí, recriminarlo por haber asesinado a esas dos ancianas, o que mata a dos finalmente, pero su motivo, si bien no lo justifica, nos los hace aún más humanos. Nos cuesta mucho como lectores tomar parte en su crimen, pero a la vez deseamos que la policía no lo atrape. Además, es un asesino casual. Bien es cierto que su asesinato es premeditado, pero al final es un asesino casual lo que le sucede. Cree que su capacidad y talento están por encima de la sociedad y que por ello los demás, la gente del vulgo, debería aceptar sus actos inmorales, totales para ayudar al bien de la humanidad. Sin embargo, al matar a la vieja usurera y su hermana, es consciente de romper las barreras morales, y la culpa en la que se sumerge al ser consciente de ello lo corroe hasta entregarse por sí solo ante la policía. Antes dije que Crimen y Castigo aún se estudia en algunas universidades como ejemplo de caracterización de personajes en la literatura o de mente psicópata en las clases de psicología. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué mecanismos tiene? A ver, no pocas veces he comentado que una historia de ficción que sea capaz de hacer tambalear los principios morales que tenemos tiene de entrada grandes posibilidades de ser una buena obra de arte. Obviamente existen otros elementos que debe cumplir para ser una buena novela, pero si de entrada te obliga contra tu deseo y contra tu raciocinio a estar a favor de un personaje que puede ser ladrón, mala persona o hasta un asesino, ya tiene algo de valor en la caracterización de sus personajes. Y que estos estén bien trazados hasta ese punto es una forma muy directa a que el resto de la estructura ficcional cumpla su cometido, de una historia cumpla su cometido. A Raskolnikov, salvo que seas un total insensible, no podrás odiarlo del todo, aunque repruebes su crimen. Y esto es una hazaña. El truco, desde el punto de vista creativo, es simple de explicar, aunque luego lo debes trabajar con cuidado en la escritura. Desde el principio, presentas a un personaje muy cercano al lector, haciéndolo aparecer con una personalidad atractiva y hasta amable. Y cuando menos lo esperas, ¡zas!, te mete un ramalazo haciendo algo que para ese personaje no es normal, y para todos los seres humanos, incluidos nosotros como lectores, es un acto reprobable. Antes dije que aclararía algo sobre el epílogo. En cómo se escribe una novela, expreso mi desagrado por este fragmento final que Dostoyevski incluyó en su primera publicación de la novela en forma de libro. Crimen y Castigo termina, a mi juicio, cuando Raskolnikov confiesa su crimen y está dispuesto a cumplir su condena. El epílogo final es demasiado explicativo y por tanto innecesario. Sin embargo, se comprende que las circunstancias en que Dostoyevski dio a conocer sus novelas, con una moralidad diferente a la que hoy en día rige, condicionaron la salida de este epílogo. Como lectores, de todas maneras, sentimos algo de satisfacción por la decisión de Raskolnikov, aun cuando ha sido obligada, porque en el fondo responde a su carácter compasivo y está decidido él a pagar su culpa. En cualquier caso, su destino fatal o final es fácilmente deducible sin necesidad de epílogos. Y para finalizar, quiero leerte lo que dijo un crítico que hasta hoy se mantiene en el anonimato, no se sabe quién es,
tras su publicación. El terrible crimen que constituye la base de esta historia se describe con una verosimilitud tan asombrosa, con unos detalles tan sutiles, que el lector se encuentra experimentando involuntariamente las peripecias de este drama con todos sus resortes y mecanismos psíquicos, atravesando el laberinto del corazón de los inicios más tempranos de la idea del criminal hasta su desarrollo final. Incluso la subjetividad del autor, que en ocasiones ha perjudicado a la caracterización de sus héroes, en este caso no produce daño alguno, ya que se centra en un solo personaje y está cargada de una claridad tipológica artística en su naturaleza. Así pues, si quieres aprender a caracterizar personajes, si quieres aprender cómo un ser humano puede ser retratado en la literatura sin que sea una caricatura y que a la vez parezca real, esta es tu novela junto a otras que también recomendaré. Espero que sea de tu agrado y espero que te aproveche y espero que sea de provecho la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.